El océano es uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Aunque el ser humano está investigándolo constantemente, se dice que solo sabemos un 5 o 10% sobre todas las cosas que habitan allí, por lo que aún podría guardar especies que el ser humano está lejos de descubrir. Pero en ocasiones, algunas personas parecen toparse con estas criaturas desconocidas y tener macabros encuentros que muchas veces ponen en peligro sus vidas. Uno de estos seres enigmáticos se dice habita en los suelos oceánicos moviéndose lentamente mientras busca alimento. Aquella extraña criatura es llamada Black Carpet o la alfombra negra. Se desconoce por completo si esto fue un hecho real o solo especulación, pero a lo largo de los años, tanto buceadores, biólogos marinos y personal de la Marina de los Estados Unidos han narrado encuentros con el Black Carpet. La describen como una gigantesca masa que se supone está formada por múltiples organismos que tienen unas antenas delgadas. Esta colonia de criaturas alcanzarían juntas una dimensión de casi 300 metros y se arrastraría por el fondo oceánico, filtrando nutrientes con millones de sondas diminutas que salen de cada uno de estos seres. Se cree que cada una de estas criaturas está unida a la otra por tejido cartilaginoso que se formaría entre ellas, fusionándolas y haciendo que se comportaran como un solo individuo. Es de un color oscuro y levanta a su paso sedimentos del fondo marino que le sirve para camuflarse. Produce un fuerte sonido que algunos han comparado con el misterioso bloop, y cuando termina su alimentación y desea moverse a otro lugar, se levanta del fondo marino flotando hasta alcanzar las corrientes oceánicas que la llevarían a su próximo destino. El origen del Black Carpet proviene de un artículo llamado Leyendas de las Profundidades, el Black Carpet, por el buceador Anon, publicado en la página Agora Roads Macintosh Café, la cual es un foro donde se habla sobre conspiraciones, secretos y temas paranormales. Sin embargo, actualmente la entrada sobre el Black Carpet fue borrada hace varios años y fue por medio de Wayback Machine que pude recuperarla. Esta historia tiene más preguntas que respuestas y hay muchos vacíos, sobre todo porque no se tiene claridad en las fechas que ocurrieron los hechos, pero se cree que tomó lugar a mediados de los años 90. El buzo profesional que se identifica solo como Anon teorizaba en este artículo sobre las posibilidades que extraños sonidos captados por el NOAA, como lo es el famoso bloop, provenían de organismos vivos desconocidos que habitaban en el fondo oceánico. Entre sus investigaciones, dio con un biólogo marino del cual omitió su nombre, pero asegura que ya falleció. La historia cuenta que el biólogo marino se encontraba rastreando un cachalote joven de nombre científico Physeter macrocephalus en el Océano Pacífico y al que le habían dado el nombre clave de MARP. Por medio de un hidrófono, había logrado detectar los sonidos del animal, pero todo indicaba que este se encontraba muy agitado, como si estuviese atrapado. El hombre decidió ponerse su equipo de buceo y sumergirse para tratar de ver al animal. Con su equipo y el hidrófono, habían triangulado la posición del cachalote MARP y el cetáceo se encontraba debajo de ellos. Tan pronto como ingresó al agua, notó otros sonidos tan fuertes que las vibraciones acústicas lo empujaban hacia la superficie, casi parecían estallidos. Pese a todo, el biólogo continuó sumergiéndose. Los extraños sonidos iban y venían. A veces parecían que la fuente que los producía estaba justo detrás de él, pero al siguiente momento sonaba desde otra dirección. El biólogo se sentía acechado, pero no desistió y continuó avanzando. Finalmente pudo ver al animal y el hombre simplemente no podía creer lo que tenía al frente.
El cachalote estaba flotando, completamente inmóvil y atrapado en una extraña sustancia translúcida y oscura. Por un momento pensó que estaba muerto, pues parecía que el animal llevaba horas sin salir a la superficie y debería estar exhausto tratando de liberarse. Podía escuchar un suave sonido que salía de la ballena. Entonces el buzo sacó su cuchillo e intentó cortar aquello que atrapaba al animal. En un principio pensó que podría tratarse de una gran manta de plástico que de alguna manera se había enredado en el cachalote, pero cuando su mano la tocó, instantáneamente sintió un dolor desgarrador en el brazo que en segundos se extendió por todo el cuerpo. Su vista se nubló, su cuerpo no respondía y ahora él también se encontraba flotando junto a Marv. Sintió entonces que algo, como un pequeño filamento o tentáculo, envolvió su brazo y lentamente comenzó a jalarlo hasta el fondo del océano. El biólogo no sabía cómo explicar lo que vio a continuación, pero lo diré con sus palabras. Cuando el fondo del mar apareció a la vista, me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El fondo del mar se retorcía y el sedimento se movía y palpitaba. A medida que mi vista se inclinaba más hacia abajo, vi hacia dónde me empujaba el filamento. Sobresaliendo de la masa de arena y retorciéndose, estaba lo que solo puedo describir como una enorme anémona marina de algún tipo, con crecimientos bulbosos que sobresalían desde el fondo del mar hacia mí y centímetro a centímetro me arrastraban hacia allí. El biólogo continúa con su relato, el cual se hace cada vez más escalofriante, pues ante él se hallaba un organismo gigantesco que no solo era desconocido, sino que además estaba dispuesto a saciar su apetito con su cuerpo. Él continúa: no podía gritar, no podía llorar, ni siquiera podía cerrar los ojos. Todo lo que pude hacer fue mirar cómo esta cosa me arrastraba como a un pez. El infeliz se tomó su tiempo, o fue lento, o le gustó su comida bien marinada con miedo. Estoy seguro de que hay peores formas de morir, pero esta probablemente esté bastante arriba. Fui atraído, centímetro a centímetro, hasta que me agarró. Todavía puedo recordar la sensación. Miles de antenas me pellizcaban los brazos y la cara, ásperas como papel de lija, empujándome más hacia adentro. Todavía no podía moverme, pero dentro de mi cabeza estaba gritando. La masa me atrajo más hacia adentro, con un movimiento ondulante. Cada pulso me empujaba más y más hacia abajo. En este momento de la historia, el biólogo marino ya estaba resignado a ser devorado vivo y muy lentamente por aquella gigantesca alfombra negra que comenzaba a cubrir todo su cuerpo. Entonces el hombre narra lo siguiente: creo que acepté que estaba muerto en algún momento, en el instante en que mi cabeza quedó completamente sumergida en la masa. Todo lo que podía oír era el áspero chirrido de la cosa mientras se frotaba contra mi cara, atrayéndome más profundamente hacia sí misma. No estoy seguro de si me desmayé o me quedé catatónico después de eso, pero cuando recuperé el conocimiento, estaba flotando libremente en una nube de sedimento turbio. Por alguna extraña razón, aquella masa gigante lo había liberado, pero se dio cuenta de algo más. Aquel organismo no se trataba de una sola bestia, sino de miles que agrupadas formaban un enorme depredador que acechaba en el suelo del oscuro océano. Esto fue lo que el hombre dijo al respecto. A mi alrededor estaban los mismos sensores bulbosos y retorcidos que me habían atraído, pero desconectados y retorciéndose solos sin dirección. Me tomé un segundo para orientarme y calmarme cuando algo me rozó en el agua. Si no estuviera todavía paralizado, me habría hecho encima. Volvió a aparecer una enorme silueta oscura, atravesando el agua justo encima del fondo del mar. A su paso, pude ver miles de extrañas ondas bulbosas siendo levantadas del fondo del océano. Fue entonces cuando los escuché, la llamada familiar y encantadora. Era el resto del grupo de las ballenas de mar.
Lo que sigue después en la historia del biólogo es confuso. El grupo de ballenas habría sido el causante de que aquella masa oscura compuesta de múltiples organismos lo liberara y parecía haberse puesto a la defensiva, pues el hombre vio que las antenas o filamentos se erguían como agujas por todo el suelo del mar, agitándose y levantando sedimentos. El hombre fue recobrando la movilidad y pudo volver a la superficie, donde su equipo lo ayudó a subir al barco. Tras este misterioso incidente, volvieron nuevamente a la zona. Los cachalotes ya se habían ido de aquel lugar y no vieron nunca más al Black Carpet, pero sí el escenario de su último ataque, un gran grupo de salmones muertos que flotaban en avanzado estado de descomposición y que ningún otro pez se les acercaba para devorarlos. Pero la historia no termina allí. El buzo Anon también conoció a un instructor de buceo de la Marina de los Estados Unidos, quien le contó que un amigo suyo, que operaba en un submarino, había tenido una experiencia con una criatura similar. Se encontraban en el Océano Pacífico Sur cuando el radar detectó una señal irregular. Era un gran objeto, tal vez de unos 200 o 300 metros de largo, que se dirigía en curso de colisión hacia ellos. En algunos momentos, el sonar lo identificaba con una forma redonda, otras veces con forma irregular, y parecía estar hueco. Aquello se movía a unos 10 nudos, es decir, unos 18 kilómetros por hora. Cuando el oficial superior fue informado de lo que ocurría, dio la orden de cambiar el curso para evitar un impacto. Aún así, una parte del submarino alcanzó a chocar con aquella masa extraña, pero no se produjeron mayores daños. Cuando subieron a la superficie, notaron que la hélice estaba cubierta de una extraña sustancia viscosa. Se tomaron muestras que posteriormente fueron analizadas, dando como resultado que aquella sustancia pertenecía a una asidia. Las asidias son una clase de animal que se encuentra en todos los mares de nuestro planeta, permaneciendo fijas a rocas o conchas, y solamente en su estado larvario tienen un periodo de vida libre, cuya larva tiene la forma de un renacuajo. Su forma de alimentación es filtrando agua a través de su organismo. Se ha propuesto que tal vez un grupo enorme de larvas de asidias o una especie similar fue la causante del impacto con el submarino. Aún así, esto resulta muy difícil de creer, por lo cual también se dijo que tal vez la sustancia dejada en el submarino pertenecían a asidias que estaban creciendo sobre un objeto o un animal más grande, el cual sería el verdadero causante del impacto. También se dijo que podría haber sido un grupo de salpas, las cuales se desplazan libremente por el océano, bombeando agua a través de su cuerpo gelatinoso. Cuando se juntan varios ejemplares, forman una colonia en forma de cadena que puede llegar a varios metros. Sin embargo, es difícil creer que este tipo de organismos causara un impacto tan fuerte contra un submarino. Tras estas hipótesis iniciales, el marino afirmó que sus superiores decidieron no continuar con la investigación del caso y este se dio por cerrado. En cuanto a qué puede ser el Black Carpet, cuando se hace la descripción de cada uno de los organismos que lo conforman, recuerdan mucho a la carabela portuguesa, de nombre científico Physalia physalis. Aunque tienen apariencia de medusa, es un organismo colonial que tiene una vela de unos 30 centímetros, pero de su cuerpo extienden un grupo de tentáculos que puede medir de 10 hasta 50 metros de largo. Estos tentáculos poseen cápsulas urticantes que pueden paralizar a peces de gran tamaño e incluso se han reportado casos de lesiones en seres humanos. Tal vez un organismo similar fue el que atacó al cachalote y al biólogo marino.
Pero a pesar de que la historia del Black Carpet o alfombra negra parezca solo un mito de internet, resulta que parte de este caso podría ser verdad. En el año 2002, frente a la costa occidental de Chile y Perú, en América del Sur, el doctor Víctor Gallardo y otros científicos descubrieron una forma de vida que ellos denominaron una vasta alfombra de microbios submarinos, cuya colonia es casi tan grande como el territorio de Grecia, es decir, unos 131.000 kilómetros cuadrados. La información fue publicada en el año 2013 en un artículo llamado Las grandes bacterias del sulfureto de Humboldt. Se dijo que estos organismos, que consisten en bacterias del género Thioploca araucae y Candidatus myrityoploca, podrían estar relacionados con las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. Esta gigantesca manta microbiana se encuentra en una capa profunda del océano, donde la luz y el oxígeno escasean, por lo que se habrían estado alimentando de sulfuro de hidrógeno y nitratos. La descripción dada por el equipo de investigación fue que era como una gran alfombra de hierba blanca, con filamentos que sobresalían y ondeaban en el agua, separando el sedimento subyacente de esta. Cada uno de estos filamentos tendría la mitad del ancho de un cabello humano. El color blanco de esta alfombra se debería a la acumulación de sales de sulfato en el tejido vivo. Aunque esta alfombra blanca de bacterias está fija en el suelo, es evidencia de que este tipo de organismos existen en el océano. ¿Podría ser acaso el Black Carpet un organismo similar pero más evolucionado y que hubiese desarrollado formas de moverse a través de las corrientes oceánicas? Hasta el momento, no se encuentra con ningún reporte actual sobre el Black Carpet, pero no podemos descartar que este tipo de criaturas pudieran existir en lo más profundo de nuestros mares, con la forma de un gigantesco superdepredador que no podemos llegar a imaginar.